Las alumnas de cuarto semestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la materia Prácticas de Psicobiología, a cargo del doctor Mario Alberto Arias García, presentamos el tema Métodos y técnicas para el estudio del sistema nervioso central. Antes de iniciar, debemos decir que para el estudio del sistema nervioso central, los investigadores tienen la tarea de determinar qué circuitos de neuronas cerebrales son responsables de cada conducta. Para ello, se disponen una serie de métodos, de los cuales solo describiremos 5 por ser los más importantes y utilizados al momento de estudiar las funciones cerebrales. Iniciaremos escuchando a mi compañera Tere con el método de ablación experimental. Hola, sobre los métodos de ablación experimental podemos decir que consisten en destruir una parte del cerebro y evaluar la conducta que se sigue en el animal. De acuerdo a su etimología latina, su significado es sacar, aunque en muchos casos no implica extraer el tejido cerebral, sino que el investigador destruye algo de tejido y lo deja en su sitio. El concepto de lesión se refiere al daño o herida que se realiza. En el caso de un investigador que destruye una parte del cerebro, generalmente se habla de lesión cerebral para referirse a ese daño ocasionado. Así, los estudios experimentales donde se lesiona una parte del cerebro y después se observa la conducta animal se conocen como estudios de lesión. Siguen la lógica de inferir el funcionamiento de un área del cerebro a partir de las conductas que el animal ya no puede realizar cuando esa área queda destruida. Es importante ser precavidos al interpretar los efectos de las lesiones cerebrales para estar seguros de las conclusiones realizadas, ya que ninguna región cerebral o circuito neural es por sí solo responsable de una conducta. Más bien, cada región lleva a cabo una función que contribuye a que se ejecute una conducta. Dentro de las técnicas de ablación experimental más conocidas encontramos, primero, la lesión por radiofrecuencias, en la cual se destruye todo el tejido nervioso que se halla cerca de la punta del electrodo, como son los cuerpos celulares, neuronales y los axones de las neuronas que pasan por la región. Segundo, la lesión excitotóxica. Esta busca destruir exclusivamente los cuerpos celulares que se hallan cerca de la punta de la cánula, no afecta a los axones de paso. Utiliza un aminoácido excitatorio como el ácido caínico, el cual destruye las neuronas estimulándolas hasta su muerte. Tercero, la infusión de un anestésico local. Aquí se inactiva de forma temporal una región específica del cerebro. El animal puede ser utilizado como su propio control. El anestésico bloquea los potenciales de acción de los axones que salen o entran de esa región, por lo que produce una lesión temporal eficaz, llamada generalmente lesión cerebral reversible, las cuales pueden conseguirse enfriando el tejido nervioso suficientemente como para suprimir la actividad neural. Y cuarto, la cirugía estereotáxica. Esta se trata de una técnica neuroquirúrgica sofisticada que posibilita el acceso a zonas profundas del cerebro mediante una aguja de biopsia. El aparato de estereotaxia consta de un soporte que permite fijar la cabeza del animal en una posición estándar y de un brazo que desplaza el electrodo o la cánula en los 3 ejes espaciales de acuerdo con unas distancias precisas. Así, tras haber obtenido las coordenadas estereotáxicas, el investigador anestesia al animal, lo coloca en el aparato y hace una incisión en el cuero cabelludo. Tras localizar el brecma, el punto donde se encuentran el hueso frontal y el hueso parietal, el experimentador ajusta los números apropiados en el aparato de estereotaxia, trepan a un agujero a través del tejido nervioso hasta la profundidad adecuada y ahora la punta de cánula o del electrodo se halla situada en el lugar adecuado del cerebro y el investigador está listo para producir la lesión. Es muy importante decir que para realizar una intervención estereotáxica se debe estudiar primero un atlas estereotáxico, pues este nos permite predecir la localización de una determinada estructura cerebral en función de las características externas de la cabeza. A continuación, nuestra compañera Victoria hablará sobre los métodos neuroquímicos. Métodos neuroquímicos. Se utilizan cuando nos interesa localizar neuronas que poseen receptores específicos o que producen determinados neurotransmisores o neuromoduladores. También nos permiten estimar la cantidad de las sustancias químicas secretadas por las neuronas en regiones específicas del cerebro durante circunstancias particulares. Existen 3 métodos. El primero es la detección de neuronas que producen sustancias neuroquímicas específicas. Para localizar estas sustancias
y las enzimas que lo producen se utilizan los métodos inmunocitoquímicos. Los péptidos pueden localizarse directamente por esta forma, donde se exponen secciones de tejido cerebral a un anticuerpo que está unido a una molécula que se hace fluorescente y se observa en el microscopio bajo una luz de una determinada longitud de onda. Cuando la sustancia no sea un péptido, este método servirá para localizar a la enzima que la sintetiza. Ahora bien, para localizar el ARN mensajero involucrado en su síntesis, se usa una técnica conocida como hibridación in situ. Todos los péptidos y proteínas, incluidas las enzimas, se sintetizan conforme a la información contenida en los cromosomas. La estructura química de la proteína está codificada en términos de una secuencia específica de bases de nucleótidos que componen el ARN mensajero. Si se conoce este código, se puede sintetizar un segmento de ARN radioactivo que contiene una secuencia de nucleótidos complementaria de la secuencia del ARN mensajero. Las secciones de tejido cerebral se exponen al ADN radioactivo que se adhiere a las moléculas del ARN mensajero apropiado. Se utiliza entonces la autorradiografía para poder ver dónde se localiza el ARN mensajero y por deducción la de las células que producen la proteína cuya síntesis inicia el ARN. La segunda técnica es la localización de receptores específicos, la cual puede determinarse siguiendo dos procedimientos diferentes. En el primero se utiliza la autorradiografía, en la cual se exponen secciones de tejido cerebral a una solución que contiene un ligando radioactivo para un receptor específico. Después se enjuagan las secciones de manera que la única radioactividad que queda en ellas es la de las moléculas del ligando que se ha unido a sus receptores. Por último, se localiza el ligando radioactivo y por lo tanto los receptores. En el segundo procedimiento se utiliza la inmunocitoquímica, ya que los receptores son proteínas y por ello se pueden producir anticuerpos frente a ellos. Aquí se exponen las secciones del tejido cerebral al anticuerpo adecuado, marcado con un tinte fluorescente, y se observa al microscopio bajo luz de una determinada longitud de onda. El último método neuroquímico es la estimación de las sustancias neuroquímicas secretadas en el cerebro. Se utiliza un procedimiento llamado microdiálisis cerebral, el cual consiste en la implantación en una región específica del cerebro de un pequeño tubo elaborado de una membrana semipermeable, es llamado tubo de diálisis. Posteriormente, se bombea una solución similar al líquido extracelular, y a medida que este líquido va recorriendo el tubo de diálisis, va recogiendo moléculas procedentes del líquido extracelular del encéfalo, las cuales son impulsadas a través de la membrana por difusión. Y finalmente se recolecta este microdializado para su posterior análisis. En él se pueden detectar neurotransmisores que han sido liberados por las terminales nerviosas y desde el espacio sináptico se han dispersado al líquido extracelular. Continúa mi compañera Sandra con los métodos y técnicas a nivel molecular. Los métodos y técnicas a nivel molecular son utilizados en la biología molecular para investigar el control genético de las funciones neuronales. Las principales técnicas son las siguientes. Primero, el microarrays, que permite hacer análisis comparativos y simultáneos de cómo se van expresando cientos de genes en un solo experimento. Se lleva a cabo en un portaobjetos, donde se colocan sondas de ADN de una sola hebra interconectadas y se agregan muestras genéticas extraídas de una neurona con marcadores fluorescentes que se unen liberando la fluorescencia, y de acuerdo al nivel de luminosidad se identifican las secuencias presentes en la muestra. La otra técnica es la de PCR o reacción en cadena de la polimerasa, la cual detecta los niveles de expresión de los genes individuales y permite la rápida replicación del ADN. Con la PCR, cantidades mínimas de material genético se pueden amplificar millones de veces en pocas horas, permitiendo la detección rápida y fiable de los marcadores genéticos de enfermedades infecciosas, cáncer y desórdenes genéticos. Se lleva a cabo en 3 pasos: la desnaturalización, alineación y la extensión. Seguiremos hablando de la técnica de supresión genética. Esta técnica es diseñada para investigar la función de los genes en el sistema nervioso. Consiste en crear organismos llamados knockout,
que carecen de un determinado gen, que es el que se investiga. Una vez que se ha creado los sujetos, se intenta identificar y luego investigar cualquier anomalía neuronal o comportamental observable que pueda presentar. Una técnica que va de la mano con la supresión genética debido al procedimiento es la tecnología transgénica o de sustitución de genes, que en lugar de suprimir un gen, se sustituye con otro, y se realizan utilizando animales transgénicos. Para crear estos organismos se utilizan las mutaciones dirigidas, que son genes modificados o insertados en un código genético del organismo vivo. La sustitución de genes puede ser por el gen de otra especie o por uno modificado por medio de reacciones a sustancias químicas. Dentro de esta técnica también encontramos el control molecular por cultivo in vitro, que estudia el tejido cerebral fuera del animal, como tejido o células disociadas cultivadas in vitro. Para llevarlo a cabo se realizan cultivos neuronales in vitro donde se manipulan o estudian genes específicos, permitiendo el análisis y visualización de la morfología celular, la localización de proteínas neurotransmisoras o las grabaciones electrofisiológicas. También existe la técnica de la neuroimagen, la cual se usa para estudiar la plasticidad neuronal en un sujeto vivo. Se realiza utilizando microscopios de fotones para ver capas profundas de tejidos vivos a detalle y observar la morfología de las células cerebrales por medio de un agujero en el cráneo del sujeto. Esto antes y después de someterlo a determinadas experiencias para conocer los componentes moleculares implicados en el proceso. Finalmente, la técnica de inmunohistoquímica y microscopía de fluorescencia, que es un método combinado para detectar la presencia de proteínas sintetizadas en un gen específico. Este método se basa en las reacciones inmunoenzimáticas utilizando anticuerpos mono o policlonales para detectar antígenos de células de tejidos empapados en parafina y que luego se observan fluorescentes en el microscopio óptico. Ahora seguiremos con los métodos a nivel de circuitos con mi compañera Rosa. Estos métodos nos permiten distinguir las agrupaciones neuronales y entender cómo estos centros nerviosos se conectan entre sí o con estructuras periféricas. Comencemos hablando de las matrices de electrodos con múltiples contactos, las cuales se utilizan para hacer un registro de múltiples neuronas al mismo tiempo. Ahora pasemos al marcado de conexiones neuronales, los cuales utilizan sustancias que son captadas por las dendritas o los somas celulares, que posteriormente son transportadas a lo largo del axón hasta llegar a los botones terminales. Cabe aclarar que solamente se utilizan con animales y tienen diversos métodos, entre los que destacan los siguientes. El marcado de axones eferentes ayuda a identificar las rutas que siguen los axones que salen de las diversas estructuras. Va de las dendritas hasta los botones terminales. El marcado de axones eferentes ayuda a identificar las rutas que siguen los axones que salen de las diversas estructuras. Va de las dendritas hasta los botones terminales. Y el marcado de axones aferentes permiten identificar los componentes de la corriente superior de los circuitos neuronales, y estos van de los botones terminales hasta los somas. El marcado transneuronal nos permite obtener un diagrama del cableado del encéfalo, y se divide en marcado transneuronal anterógrado y marcado transneuronal retrógrado. El transporte de aminoácidos es una técnica en la cual se inyecta un aminoácido marcado con una sustancia radiactiva en un área determinada del cerebro, en el cual los cuerpos celulares lo captan y es transportado a lo largo de los axones. Esto nos permite determinar la vía que siguen los axones procedentes de las neuronas situadas en los lugares de inyección. Finalmente, la optogenética transforma las neuronas para que de forma individual puedan ser activadas por la luz, y ésta se transforma en energía eléctrica. La luz se utiliza para controlar el comportamiento de las células que enseñan sobre nuestra forma de actuar. A continuación, mi compañera Sandra les platicará acerca de los métodos que se utilizan a nivel conductual. Estos métodos están destinados únicamente a su aplicación en animales y otros únicamente en humanos. Los métodos en animales son los siguientes:
Primero, la prueba de condicionamiento operante, que es útil cuando se quiere realizar un estudio de mecanismos neuronales acerca del aprendizaje y memoria, en investigación sobre la extinción del miedo y la evaluación de prótesis auditivas. El siguiente es la prueba del laberinto, que se utiliza para investigar el aprendizaje y la memoria. Las que destacan son el laberinto acuático de Morris, el laberinto radial de agua y el laberinto de Barnes. Finalmente está la varilla del rotor, que se utiliza para hacer estudios de locomoción. Dentro de los métodos destinados a la aplicación en humanos están aquellos que, basados en que la actividad neuronal produce cambios eléctricos y químicos en las neuronas y que permiten el registro de forma directa de la actividad neuronal, tanto la eléctrica como la química, mientras el sujeto está realizando algunas tareas cognitivas de interés. La primera es la estimulación eléctrica, que mediante electrodos implantados en áreas concretas del cerebro se hace pasar una corriente eléctrica de baja intensidad que estimulará la actividad de las neuronas próximas a la punta del electrodo. La siguiente es la estimulación química, que se produce inyectando determinadas sustancias en áreas concretas del cerebro a través de una cánula. A diferencia de la estimulación eléctrica, tiene la ventaja de ser más localizada, pues solo activa las somas, no los axones. La siguiente técnica es el registro psicofisiológico, que mide el registro de la actividad del sistema nervioso a partir de técnicas de registro situadas en la superficie corporal y que concretamente lo hace en el sistema nervioso central, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Estas técnicas se han utilizado en el estudio de los mecanismos del sueño y de las emociones. En este tipo se encuentra el electroencefalograma, que permite registrar en vivo y en tiempo real la actividad eléctrica cerebral de forma global, utilizando una serie de electrodos situados estratégicamente en diferentes zonas de la superficie del cuero cabelludo, los cuales recogen la actividad eléctrica y la transmiten a una máquina que se encarga de traducir esas señales en ondas que posteriormente serán interpretadas. Luego están las técnicas de neuroimagen, empezando por la resonancia magnética, que se lleva a cabo utilizando ondas electromagnéticas a una frecuencia de radio del orden de los megahercios, y obtiene imágenes del interior de nuestro cerebro a partir de las ondas que emiten los átomos de hidrógeno al ser activados por ondas electromagnéticas. Esta técnica es la más utilizada en el campo de las neurociencias. Después tenemos la técnica de sustracción de imágenes emparejadas, que implica obtener imágenes de tomografía por emisión de positrones o de resonancia magnética funcional durante varias tareas cognitivas distintas. Hemos llegado al final de esta breve explicación de los métodos y técnicas para el estudio del sistema nervioso. Mis compañeras Teresa Montiel Alarcón, María Victoria Hernández Ochoa, Rosa Alicia Perea Rubio y su servidora Sandra Ivette Lavara Miranda les damos las gracias por su atención. Hasta luego.